Mi exposición se titula Guerra de Felipe II contra Enrique II de Francia y el Papa Pablo IV, 1556-1559, vista a través de los libros de cuentas. La he dividido en varios apartados, cuyos títulos iré mencionando cuando llegue a ellos. Ubicación de la exposición en su contexto. El tema de este trabajo me ha parecido sumamente interesante desde que localicé los libros de cuentas de los años 1556 a 1560, llevados por el aparato administrativo que Felipe II, recién proclamado rey de España en 28 de marzo de 1556, montó con carácter de urgencia a finales de ese mismo año. Este aparato administrativo fue instrumentado por Felipe II con el fin de atender las necesidades financieras y de situación de fondo de la guerra que el Papa Pablo IV y Enrique II, rey de Francia, iban a emprender contra él. Esta guerra era la continuación de la rivalidad franco-española en la primera mitad del siglo XVI, cuyo reflejo fueron las 4 guerras que Carlos V había mantenido contra Francisco I y una más contra su hijo Enrique. Esta última terminó con la tregua de Bosel, firmada el 5 de febrero de 1556, es decir, cerca de 2 meses antes de la subida al trono de Felipe II. Estas guerras no lograron resolver la cuestión de la supremacía de ninguna de las 2 naciones, y de ahí que Pablo IV, gran amigo y partidario de la Casa de Anjou, como toda la familia Carafa, que aborrecía a España, instigara a Enrique II a que le ayudara a expulsar de Italia a los españoles, aprovechando el hecho que estimaba favorable de la llegada al trono español de un joven rey de 29 años, que suponía inexperto y al parecer con pocas habilidades europeas. Parece que se funciona. A ver si... Esta era simplemente la portada de la charla. Ah, bueno, ahora se ha puesto de repente. ¿Cómo va a ser? En las que me centré en el estudio de la organización administrativa instrumentada por Felipe II
para reunir y enviar los fondos necesarios para la guerra. A estos efectos, Felipe II creó ex novo un sistema de factorías, al frente de las cuales colocó a Fernán López del Campo con su nombramiento el 22 de septiembre de 1556 como factor general para los reinos de España, auxiliado por Juan López Gallo, factor mayor de su majestad en los estados de Flandes, y por Silvestre Cataneo, factor mayor de su majestad en los dominios de Italia. Todos estos personajes eran grandes mercaderes y hombres de negocios internacionales, en cuyas operaciones confiaba el monarca para obtener y colocar en las plazas preferidas los ingentes fondos necesarios para afrontar la guerra. Bueno, en esta diapositiva se ven simplemente las razones que tendría, ¿verdad?, Pablo IV para intentar expulsar de Italia a los españoles. Los estados pontificios son estos que se ven aquí en morado, que estaban entre el reino de Nápoles, Cerdeña y Sicilia, que estaban en dominio de los españoles, estados de Milán, lo mismo, y los estados de la Toscana, pues que eran prácticamente pues, aliados de España, así como también los de Venecia, que estaba agobiado realmente por la potencia de España por todos los lados de esos estados. Bien, el objeto del presente trabajo, aunque complementario con el de mis trabajos anteriores, discurre por otros caminos. Decíamos que mis trabajos anteriores discurrían, ¿verdad?, por el interés por la organización administrativa montada por Felipe II para afrontar los gastos de la guerra. Y pese a su modestia, este trabajo va más allá, mucho más allá. En efecto, mi exposición de hoy, que tiene las obligadas limitaciones de tiempo y espacio propias de esta clase de comunicaciones, abriga el propósito de mostrar cómo la historia de la contabilidad, entendida como el estudio de los registros y demás documentación contable, con el fin de extraer todos los conocimientos que puedan obtenerse a través de ellos, es un medio privilegiado de encarar la investigación de cualquier o casi cualquier sector de la actividad humana, sea esta política, artística, bélica, médica, comercial, económica, cultural, financiera, pedagógica, intelectual, religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas actividades tienen una faceta económica que necesita llevar cuentas. En consecuencia, la investigación de cualquier tema que no haya tenido en cuenta, que haya pasado de largo ante el estudio de los registros contables, en caso de que estos efectivamente existan, no debería ser considerada completa ni satisfactoria, pues carecería del conocimiento objetivo, preciso, exacto, así como de la información sobre las cabales interrelaciones entre sus distintos elementos que solo los registros contables pueden proporcionar. La guerra que nos ocupa es un claro ejemplo de ello. Se trata de un hecho histórico de gran importancia. Han corrido ríos de tinta hablando de ella. Conocemos bien los antecedentes de la misma y sus hechos bélicos. Prácticamente todos los historiadores que tratan de esa época se han ocupado más o menos a fondo de ella, a partir sobre todo de las noticias proporcionadas por Luis Cabrera de Córdoba, cuyos padre y abuelo participaron en el sitio de San Quintín, muriendo en él su abuelo. Se da la circunstancia, además, de que Luis Cabrera fue funcionario y hombre de confianza del rey durante varios años, precisamente en este mismo monasterio de San Lorenzo de Escorial. Por todo ello, conoció a fondo los hechos que narra y tuvo acceso a los papeles privados del monarca. Pero, sin embargo, nadie se había ocupado de localizar los libros de cuentas llevados con motivo de la guerra, que estaban bien a mano y lo siguen estando en el Archivo General de Simancas. Vemos ahora fotocopias de los legajos sobre los libros de cuentas de Fernán López del Campo, de la Contaduría General de los Reinos de España, que tengo yo en fotocopia en casa y
que les muestro a ustedes para que no se crean que es simplemente un pajarito así. Son libros de cuentas considerables donde está con todo detalle especificado los ingresos y los gastos efectuados por la Factoría General de los Reinos de España con motivo de esta guerra. Bien.